Evangelio del 29 de octubre de 2013, Lucas 13, 18, 21. Jesús decía, pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer, y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces contemplamos el templo, podemos contemplar una catedral, o podemos contemplar la Basílica de San Pedro y maravillarnos del tamaño grandioso de la iglesia. Si consideramos que somos 1.250 millones, 1.250 millones de bautizados católicos, pues también pensaremos que es una iglesia grandísima. Y sin embargo, el Señor hoy nos propone algo muy sencillo. ¿A qué se parece el reino de Dios? No dice que a un gran palacio, ni que a un ejército enorme. Dice, se parece a un grano de mostaza, el más pequeño de todos los granos. Un grano que parece insignificante, que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol. Ahí podríamos hablar en 2 niveles del hombre. El hombre Dios, que ha tomado su palabra para depositarla en el jardín de la iglesia, en el mundo. Y tú y yo que me escuchas, tú que me escuchas y yo también, que tomamos ese mismo verbo del Señor, esa palabra del Señor, y la ponemos en nuestro corazón. Y dejamos que crezca hasta hacerse un árbol fuerte, en donde las aves del cielo, es decir, las otras personas, los que tienen necesidad de refugio, vienen a anidar. La segunda comparación del Señor es todavía más sencilla. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Me gusta más el original en griego que dice y escondió. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Ahora bien, el Señor nos está hablando de lo pequeño, mas no por eso de lo débil en el largo plazo, porque la palabra del Señor, que es la semilla y la levadura, tiene la fuerza en sí misma para crear el universo y transformarlo. Lo que nos dice el Señor es que dejemos que esa palabra íntegra, que no la colemos, ni la apartamos, ni le quitemos nada. Como nos dice el Santo Padre Francisco hace poco en su visita a nuestro continente en Brasil, decía, le quieren quitar la cruz a Cristo, quieren hacer un licuado de Cristo, algo dulzón que ya no trae justamente esa fuerza de la cruz. No es eso lo que nos propone el Señor. Él quiere que su palabra, que la semilla esté completa, porque lo primero que tiene que transformar es a nosotros mismos, a ti y a mí, desde dentro, para que una vez transformados, ardiendo en su amor por el Espíritu Santo, comencemos a transformar nuestros entornos, comencemos a transformar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro mundo. Justamente porque la palabra del Señor ha tomado forma en tu vida. Y no es con tus palabras ni con las mías como vamos realmente a evangelizar, sino con nuestra vida, con cada acto de nuestra vida, si es congruente, si verdaderamente podemos llamarnos católicos cristianos. Entonces nuestra vida será de santos. Y esa vida de santos dará testimonio por sí misma para fermentar todas las medidas del mundo. En eso hemos fallado mucho. Ciertamente nuestra Iglesia, bendita Madre, es santa,
pero dista mucho de que la mayoría de los que la conformamos seamos santos. Muchos de nosotros pecadores, y desafortunadamente muchos quizá también demasiado débiles para permitir, o demasiado acomodados, intolerantes para que el efecto de la palabra del Señor transforme nuestras vidas, nos haga verdadera semilla de cambio, verdadera levadura. Hoy el Señor nos llama a esto, a la pequeñez, a la humildad, pero una humildad muy honesta, una pequeñez muy consciente de a quién tiene dentro, es decir, al Hijo de Dios. Dejemos hoy, hermanos, dejémonos hoy guiar por nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, todo lo puede, y te ama y me ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque Él sabe justamente cómo debe de ser, cómo se le va a complacer al Padre y cuál es el mejor camino. Él mismo se volvió esa semilla pequeña, la más pequeña, Él que es indudablemente Dios mismo y cuya gloria llena todo el universo. Él es la levadura que se escondió en las medidas de harina para fermentar todo. Nos corresponde a nosotros también ser como Él, como nuestro Maestro. Que el Padre bondadoso y bueno, en su infinito amor, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, envíe su Santo Espíritu a cada uno de ustedes y de nuestros hermanos en el mundo, y a mí también, que nos haga verdadera levadura ahí donde estamos viviendo. Dios les bendiga.